Bien, pues buenos días a todos en esta mañana, especialmente a los que no haya podido saludar al entrar en esta mañana. Y os invito, sin más pérdida de tiempo, a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, para los que nos visitáis. Estamos predicando, un servidor está predicando el Evangelio de Lucas de forma consecutiva, así que hoy llegamos al capítulo 7 de este, iba a decir precioso Evangelio. Toda la palabra de Dios es preciosa. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, es el pasaje en el que estaremos esta mañana. Si tuviésemos que darle un título a esta predicación, a este texto, a esta parte, podríamos llamarlo La fe que maravilló a Jesús. La fe que maravilló a Jesús. Y dice así, el evangelista Lucas relata en estos versículos, Lucas capítulo 7, versículo 1, que cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Versículo 6, Jesús iba con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, es decir, estaba cerca, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo a esto, y lo hace. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. No hay duda para nosotros los creyentes. De hecho, creo que lo hemos cantado con bastante ímpetu y con bastante, creo que cantábamos con sentimiento la última canción antes de partir, los símbolos. Como digo, no hay duda que Jesucristo es la persona más asombrosa, más maravillosa e incomparable que jamás ha existido, evidentemente que jamás existirá. Y a lo largo de los evangelios, no solo porque lo pongamos en letras de canciones, sino que a lo largo de los evangelios encontramos numerosos textos y relatos que expresan precisamente esa sensación de asombro y de maravilla que tanto los milagros como especialmente la enseñanza del Señor producía en las personas. Precisamente justo al terminar el Sermón del Monte, que el capítulo 6 de Lucas, para los que no habéis estado otro día, precisamente allí, como digo, hemos visto, o veíamos en Mateo 7, 28, un texto paralelo, leíamos allí que cuando Jesús terminó esas palabras del Sermón del Monte, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Y luego un poco más adelante también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 27, cuando el Señor calma la tempestad, leemos allí que los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aunque, como digo, hay muchos textos en los Evangelios que nos ratifican esto, un último ejemplo, por ejemplo, podía ser cuando la gente se asombraba y maravillaba de sus milagros, de su enseñanza, cuando el Señor explica en la sinagoga de Nazaret aquel texto del libro de Isaías. En Marcos capítulo 6, versículos 1 y 2, leemos que Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, Nazaret, y sus discípulos le seguían. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo
tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos. Por tanto, es evidente, como decíamos al principio, que Jesús asombraba, Jesús maravillaba a las personas, tanto por su obra como sobre todo por su conocimiento y especialmente por su enseñanza, por lo que él predicaba. Ahora bien, fijaros una cosa, al contrario de esto, lo difícil de encontrar en la palabra del Señor es precisamente lo contrario, es decir, que Jesús se maravillase o que Jesús se asombrase por lo que alguien hiciese o dijese. De hecho, en concreto, solo hay dos momentos en todos los evangelios en los que podamos leer que el Señor Jesús se maravillase. Y uno es precisamente a continuación de lo que hemos leído hace un momento en el Evangelio de Marcos. Cuando estaba en su mismo pueblo, después de que hemos leído, se asombraron, se maravillaron por la enseñanza que el Señor tenía allí en la sinagoga de su pueblo, pues justo al poco ya se estaban escandalizando incluso de esa misma enseñanza. Marcos capítulo 6, pero ahora los versículos siguientes, del 3 al 6, leemos. Dice allí la gente: ¿no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y dice el texto que se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, versículo 5, hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y fijaros lo que dice el versículo 6 sobre el Señor Jesús. Y estaba maravillado, ¿pero de qué? De la incredulidad de ellos, de estos paisanos suyos de Nazaret, que lo veían continuamente en la sinagoga y que 2 días antes o 3 días antes, una semana antes, se estaban maravillando y asombrando. Y el otro momento, el otro relato en el que podemos leer que el Señor Jesús se maravilla o se asombra, es justo el pasaje que acabamos de leer también en el Evangelio de Lucas, nuestro pasaje de esta mañana. El Señor Jesús allí se maravilla de la fe mostrada por un soldado gentil. Y veis que hago énfasis en gentil, que no se nos olvide esto. Un centurión del ejército romano. Y en esta mañana, a través de este centurión romano, vamos a ver cómo es o cómo se muestra una verdadera fe. Esa fe que maravilló incluso al Señor Jesús. Y la fe que mostró el centurión, esa fe que maravilló a Jesús y por tanto esa fe que podemos deducir que agrada al Señor y que por tanto se debe mostrar en un creyente, se caracteriza, vamos a ver en este texto, por 4 cosas. Se caracteriza por mostrar amor, los versículos de 2 al 5. Se caracteriza por mostrar generosidad, al final del versículo 5. Se caracteriza por mostrar humildad, versículo 6, principio del 7. Y se caracteriza por mostrar confianza, final del versículo 7 hasta el versículo 10 al final. Pero antes de entrar a describir esta fe que maravilló al Señor, es necesario que nos situemos en el contexto de esta escena que nos relata Lucas entre el Señor Jesús y este centurión. Y ese contexto se nos describe claramente en los 2 primeros versículos de este capítulo 7 que hemos leído. Dice allí que cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, luego lo diremos esto a quien éste apreciaba mucho, a quien él quería mucho, dice que estaba enfermo y a punto de morir. El Señor acaba de terminar su gran exposición del Sermón del Monte, el capítulo 6 de Lucas, en Mateo también lo vemos, y recordemos que este Sermón del Monte es como, digamos, un compendio, como un manual para todo creyente de lo que es o de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Allí en ese sermón el Señor Jesús, a través primero de las bienaventuranzas, ¿os acordáis?, enseñó lo que era la diferencia o lo que hace diferente a un hijo de Dios. Bienaventurado el pobre de espíritu, el que pasa hambre por las cosas del Señor, el que es perseguido, el que sufre por el Evangelio.
También el Señor nos habla en ese sermón del monte del amor que caracteriza a un hijo de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 36 leemos, y se nos ha recordado también esta mañana: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y también, por ejemplo, en el versículo 46 de ese capítulo 6, el Señor dice que de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Os acordáis que estaba hablando allí de los falsos maestros? Pero esto nos enseña, esas palabras del Señor también nos enseñan sobre cómo es o cómo debe ser el comportamiento de un hijo de Dios. Y sobre todo en ese pasaje, acordaros de en cuanto a cómo uno debe verse y debe examinarse a sí mismo antes de examinar a otro. Acordáis que allí el Señor habla de la viga en el ojo tuyo y la paja en el ojo del otro. Y terminaba ese capítulo 6, ese sermón del monte, enseñando a Jesús que una fe verdadera está cimentada ¿en qué? Estaba cimentada en la roca sólida y fuerte de la palabra de Dios. ¿Os acordáis del versículo 47, 6:47? Allí el Señor está dejando claro que el buen cimiento es oír la palabra y ponerla en práctica. Ese es el sólido fundamento para luego poder soportar lo que describe la palabra como la inundación, como el torrente, como la prueba. Así que con todo este mensaje del Sermón del Monte en mente, fijémonos que lo que nos vamos a encontrar ahora con este centurión romano es, fijaros, el ejemplo práctico de ese modelo de discípulo que el Señor ha estado describiendo a lo largo de todo el Sermón del Monte. Es precioso, el Señor lo predica y ahora dice: mirad, aquí tenéis el ejemplo, para que lo comprendamos. Y dice el texto que el Señor se fue a Capernaum. Y si recordáis, sé que casi todos lo recordáis, esa ciudad de Capernaum era la ciudad que el Señor Jesús tenía como, digamos, base de operaciones durante su ministerio en Galilea, sobre todo el primer año y pico antes de que bajase a la zona de Jerusalén. Capernaum era una ciudad lo suficientemente grande como para tener un destacamento de forma continua allí del ejército romano. Y no vamos a describir todo lo que es el ejército romano porque tardaríamos mucho tiempo, pero mirad, dentro del ejército romano la figura de un centurión era muy importante. Un centurión, como podéis deducir de la palabra, tenía a su cargo 100 soldados. Y no solo era una figura de jefe, por así decirlo, sino que los centuriones eran líderes muy respetados por sus soldados. Y eso era así porque generalmente habían llegado a ese rango de centurión por méritos de valor, méritos de coraje en batalla y en guerra. Eran hombres fuertes, eran hombres valientes, eran hombres responsables, eran dignos de confianza para sus superiores y evidentemente también para sus subordinados. Eran hombres leales, de gran lealtad, grandes hombres, como diríamos nosotros. Pero claro, tenían un inconveniente: estamos en el siglo I y estamos en Israel. Eran romanos, es decir, eran gentiles, eran invasores en Israel, que además de estar allí para poner orden y hacer cumplir la ley, como soldados, como militares, fijaros, ya también ha hecho algo de referencia a Samuel, se encargaban de una cosa importante para el Imperio Romano, que era supervisar algo que odiaban los judíos, supervisar la recaudación de impuestos. Publicanos, recaudadores de impuestos, ¿os acordáis cuando lo veíamos en Mateo? Eran tratados en Israel como una prostituta, no tenían honor ninguno, eran despreciados por todo el pueblo. Y este centurión se encargaba de custodiar esa recaudación y de dar, por así decirlo, cuidado a esos recaudadores de impuestos para que no les pasase nada. Eso era un centurión romano también en aquel Israel. Y ese centurión ahí en Capernaum, dice el versículo 2, que tiene un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Bien, pues con todo este contexto en mente, sabiendo que venimos de la predicación de ese sermón del monte,
vamos a ver la fe que mostró el centurión y que maravilló a Jesús. Por tanto, la fe que podemos decir agrada al Señor, evidentemente creo que se debe demostrar en cada uno de nosotros como creyentes. Y como decía al principio, la fe que maravilló a Jesús se caracteriza por mostrar amor. Versículo 2 hasta el principio del 5 dice que el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, dicen esos ancianos judíos. La primera muestra de amor que vemos por parte de este centurión, evidentemente, es hacia su siervo. Y mirad, la palabra siervo aparece en este pasaje, en estos 10 versículos que hemos leído, aparece hasta 5 veces. 5 veces en nuestro idioma, en nuestras traducciones, sea la Reina Valera o sea la Biblia de las Américas. 5 veces en castellano. Pero en el texto original, fijaros, Lucas utiliza 2 palabras distintas que aunque, como digo, se traducen al castellano de la misma manera como siervo, en realidad, cuando fueron escritas por Lucas, son distintas. Eso sí, con significados muy parecidos, muy relacionados, pero distintas. Mirad, 4 veces aparece escrito el término, y esto suena mucho seguro, doulos. Doulos. Y siempre nos viene a la mente ese maravilloso barco que va repartiendo, transmitiendo el Evangelio por todo el mundo, ese barco doulos. Pero mirad, un doulo en realidad era un esclavo, era un siervo generalmente de la más baja condición o nivel. Y ese es quizás el significado más común para esta palabra y más común para nosotros. También, aunque un doulo era un siervo sometido totalmente a la voluntad de su amo, en aquel tiempo y en aquella sociedad, esa sujeción, ese sometimiento no tenía que ser siempre de forma forzada, por así decirlo, sino que recordemos que había personas que se convertían voluntariamente en doulos, generalmente por una necesidad económica, por una necesidad material o como pago de una deuda que tenían. Luego había también entre esos siervos, esos doulos, muchos que eran voluntarios. Ahora, como hemos dicho, esa palabra siervo la encontramos 5 veces en el pasaje. 4 son ese doulo que conocemos casi a la perfección, pero hay una quinta, en el versículo 7. Allí la palabra original es pais. País o pais, no está aquí Alba para corregirme mi pronunciación en griego, pero da igual, pais. Y ese pais era también un siervo, era también un esclavo. Pero esa palabra se utilizaba para siervos, fijaros, más o menos jóvenes, que además de ser jóvenes eran cercanos y eran de confianza a su amo, intentando llevarlo a nuestro contexto, a nuestra actualidad. Sería como lo que nosotros conocemos un asistente personal, o como ese, yo creo que los más mayores lo entenderéis, ese muchacho de confianza que siempre una persona mayor tenía, el nene que te ayudaba, o como diríamos aquí en Linares, perdóname la expresión, ese chabea que estaba siempre con el hombre mayor, que era cercano y que era de confianza, al cual siempre se le tenía un especial cariño. Entonces este siervo era un pais de este gran centurión romano. Por tanto, fijaros que el centurión se refiere a su siervo con esa palabra distinta, con pais, está indicando ese especial cariño y afecto que tenía por este joven. Como dice el versículo 10, lo apreciaba mucho, era de mucho aprecio ese siervo para él. Y esa forma de llamar a su siervo, es decir, ese pais, indica, fijaros, el contraste entre el trato normal que existía hacia un esclavo en aquel tiempo, que era un trato muy despectivo y de desprecio, y y el trato con amor que este centurión manifiesta hacia su siervo.
Sabéis que en aquel tiempo a un esclavo prácticamente no se le trataba ni siquiera como una persona. Eran simples herramientas de trabajo. Se les podía tratar igual que a un animal de trabajo, que a un mulo, que a un buey. Mucho peor, un amo tenía posesión y tenía voluntad tanto de la vida como del cuerpo de un esclavo. Y esto es muy desagradable cuando digo posesión sobre el cuerpo de un esclavo. Y muchos eran niños. Y todo lo que me imaginé de desagradable era verdad. Y no voy a entrar en eso. Así que fijaros, el amor mostrado por ese centurión hacia su siervo era más que llamativo. Hasta el punto de que en vez de dejarlo morir como haría otro amo, un simple animal más de lo que tenía, este hombre que había oído hablar de Jesús, dice el texto. Pero recordamos, están en Capernaum. Seguro que hasta lo había oído directamente, lo había escuchado directamente, lo había visto directamente allí en Capernaum. Sabía perfectamente lo que predicaba el Señor y había escuchado seguramente al Señor directamente. Como veremos luego, probablemente había estado hasta en la sinagoga escuchando a Jesús. Así que este centurión que amaba a su siervo y que había escuchado el Evangelio, había escuchado la predicación de Jesús, sabía quién era Jesús, se preocupa en buscar la ayuda del Señor Jesús. Se preocupa en buscar la ayuda de aquel del que sabía que tenía poder divino para sanar a su querido siervo. Ahora bien, y esto también es un detalle importante, ese gran centurión, como decíamos, ese hombre importante, ese hombre valiente, ese hombre muy valorado, como diríamos nosotros, sobrado, en vez de acudir al Señor directamente, envía un grupo de los ancianos de los judíos. Y recordemos, este centurión, lo hemos dicho al principio, es un modelo, es un ejemplo del discípulo que el Señor Jesús ha predicado en el Sermón del Monte. Veremos en un rato que el centurión no fue a ver a Jesús, ¿por qué? Porque se sentía indigno. Se sentía indigno, se sentía ese pobre de espíritu, ¿os acordáis? De las bienaventuranzas del capítulo 6. Pero recordemos otra cosa, el centurión era romano, lo hemos dicho también al principio, lo he recalcado, ¿acordáis? Gentil, un invasor gentil. Y yo me preguntaba, y nos podemos preguntar, ¿cuándo unos líderes judíos iban a ayudar a un perro romano? Samuel ha dicho cómo llamaban a los samaritanos, imaginaros cómo llamaban a los romanos. Bueno, estos líderes, estos ancianos judíos, hemos leído que ponen de manifiesto de nuevo otra señal que caracterizaba la fe del centurión, el amor del centurión. Este soldado romano había entendido quién era verdaderamente Dios y había entendido a lo largo del tiempo que llevaba en Capernaum que Israel era el pueblo elegido de Dios. Por tanto, fruto de su amor por el Señor, del amor por Dios y del amor incluso por el pueblo de Israel, luego veremos que había regalado una sinagoga al pueblo. Había construido una sinagoga para el pueblo. Entonces, claro, los ancianos lo tenían claro. ¿Puede haber alguien que ame tanto a Israel y a Dios que hasta ha construido una sinagoga para nosotros? Versículo 5. Él ama a nuestro pueblo, decían los ancianos. El centurión, por tanto, mostraba claramente su amor, un amor fruto de la fe. Pero fijémonos otra vez en una cosa que ya hemos mencionado algo de pasada antes, y es la motivación tanto por la que actúan los ancianos como la motivación que tenía el centurión. El centurión estamos viendo que actúa por amor a su siervo, por amor hacia Dios y hacia su pueblo. Pero veamos la justificación de los ancianos, esa justificación, esa motivación por la que le piden al Señor que acceda a ayudar a este hombre. Versículo 4, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión, dicen ellos, es digno.
es digno de que le concedas esto. Pero lo hemos dicho antes, ¿cómo se consideraba el centurión? Indigno. La justificación humana de estos ancianos judíos, basada en la obra, basada en una justificación por obra, los llevaba a pensar y a decir que el centurión era digno de la misericordia de Dios. Nos ama, nos ha hecho una sinagoga. Como a mucha gente le ocurre, estos líderes judíos pensaban y creían que los méritos de este hombre, sus buenas obras, eran merecedoras de la misericordia de Dios. Había hecho mérito a este hombre, ¿no? Mira, el centurión no tenía por qué amar a su siervo, lo hemos dicho antes. Sin embargo, lo amaba. El centurión romano era enemigo de Israel. Sin embargo, amaba a Israel. El centurión se sentía indigno delante de Jesús. Sabía que no había ningún mérito en él. Sin embargo, tenía fe. Sabía que si Jesucristo quería, podía sanar a su querido siervo. El centurión amaba, fijaros, amaba con el mismo amor de Jesucristo. Ese amor tal que siendo nosotros también indignos como era este hombre, no teniendo ningún mérito como ninguno de nosotros tenemos, le llevó a entregarse como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Ese es el amor que muestra o que se muestra a través de la fe. Pero la fe que maravilló a Jesús también se caracterizaba por otra cosa, por mostrar generosidad. Versículo 5 al final, fue él, el centurión, quien nos edificó la sinagoga, y ya hemos hecho referencia antes a esa generosidad del centurión. Y es que, como se dice habitualmente, y como mi pobre mujer me lo tiene que decir a mí con respecto a ella muchas veces, y ahora que no está lo digo, el amor, además de sentirlo, hay que demostrarlo. Y el amor del centurión hacia Dios y hacia su pueblo lo manifiesta a través de la generosidad. Este hombre podía haber regalado, podía haber mostrado su generosidad de forma material y económica con multitud de cosas. Podía haber, no sé si en aquel tiempo había hospitales, podía haber construido un hospital, como hicieron los marqueses de aquí de Linares. Podía haber hecho un centro de salud, un polideportivo, no sé, muchas cosas para la sociedad que hubiesen estado bien. Pero este centurión, en su generosidad, que viene de la fe, regala, construye una sinagoga para el pueblo. Mirad, la sinagoga, todos sabéis lo que es una sinagoga, además del sitio de reunión habitual de los judíos, tenían una función principal. Y esa función era la de enseñar el mensaje de Dios. Así que fijémonos, al edificar esa sinagoga y no otra cosa o hacer otro tipo de regalo, el centurión está mostrando su amor también por la verdad de la Escritura, por la verdad de la palabra de Dios. ¿Lo vemos? Así que al igual que la fe del centurión, nuestra fe debe ser una fe generosa, pero generosa principalmente hacia lo que honra y hacia lo que da gloria a nuestro Dios. Y alguien podría pensar, y esos ancianos judíos a lo mejor pensaban, que el centurión fue generoso regalando ladrillos, y se quedaban ahí en los ladrillos. Pero en realidad el centurión fue generoso para que la palabra de Dios fuese enseñada, fuese mostrada, fuese predicada. ¿Y sabéis qué es lo que convierte a las personas? El oír la palabra de Dios. Así que nuestra mejor inversión como creyentes, como iglesia, no está en cosas materiales. Ojo, que son importantes, no estoy diciendo que nos volvamos ascetas ni ninguna cosa rara. Claro que son importantes y necesarias. Pero nuestra mejor inversión
como digo, como creyentes y como iglesia. Nuestra mejor inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo es el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento solo llega a través de una cosa, de conocer la palabra, de conocer este libro. Y hermanos, lo reitero, esta es nuestra mejor inversión, personalmente y como iglesia. Así lo hizo, fijaros, este centurión. Así que, hermanos, invirtamos en las cosas de arriba. Invirtamos generosamente en conocer a Dios y en conocer su palabra. Gastemos energía y tiempo en eso. Que nuestra fe muestre generosidad. Y la fe que maravilló a Jesús se caracterizaba también, o se caracteriza también por mostrar humildad. Versículo 6, hasta el principio del 7, dice: Jesús iba con ellos, con los ancianos, ya lo habían convencido. No lo habían convencido, el Señor Jesús quería hacerlo, pero no entendemos. Pero cuando ya no estaban lejos de su casa, es decir, ya estaban cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos o a otros amigos diciéndole con este mensaje: Señor, no te molestes más, porque no soy digno, otra vez, de que entres bajo mi techo. Y le dice: por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti la primera vez, mandé a los ancianos. Como hemos dicho, una de las características de un verdadero discípulo de Jesucristo es reconocer, lo decía la bienaventuranza, reconocer la pobreza, la incapacidad espiritual. Pero claro, reconocerse incapaz, reconocerse sin mérito, reconocerse indigno. Yo soy incapaz, porque aquí yo soy el más digno de todos. Aquí yo soy el más capaz de todos. Si yo me pongo, soy el que más mérito tengo. ¿A que sí? Y cada uno de nosotros somos así. Eso es una característica nada habitual y nada usual en las personas. Reconocer que soy incapaz, que no tengo mérito, que soy indigno. Es más, continuamente se nos está enseñando, bombardeando, incluso somos capaces de llegarnos a creernos: es que yo lo valgo, es que yo lo merezco, es que yo puedo, y etcétera, etcétera, yo y yo, tú y tú. Sin embargo, este centurión romano, gentil, ¿ves que lo acentúa? Vemos que su fe y su conocimiento de Dios, su conocimiento de Jesús, estar frente a la santidad del Señor, le hace reconocer su incapacidad y su falta de merecimiento. La verdadera fe de este hombre le hace mostrarse con toda humildad ante el Señor. De hecho, no se sentía ni siquiera digno de estar en su presencia, de estar delante de Él. Y mientras que para los ancianos judíos este hombre por su buena obra era digno, como ellos decían, y por tanto se merecía toda la ayuda y se merecía toda la misericordia de Dios, la opinión que tenía este romano sobre sí mismo era muy distinta. Y tal era su humilde reconocimiento de que no era nada digno de la misericordia de Dios, que este centurión, sabiendo que el Señor había cedido a ir con los ancianos a ver y a curar al siervo, manda a otros amigos al encuentro de Jesús con otro nuevo mensaje. Señor, no te molestes más, versículo 6, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, no entres ni en mi casa. Por eso ni siquiera consideré digno ir a ti la primera vez, y ahora que está en la puerta menos todavía. Este hombre verdaderamente entendió que su pecado era una afrenta a la santidad de Jesús, a la santidad del Hijo de Dios. No se sintió digno de ir en busca de Jesús en primer lugar y por eso mandó a los ancianos, pero es que ahora está a punto de entrar el Señor en su casa y el centurión se siente aún más indigno. No soy digno de que entren bajo mi techo. Y el reconocimiento humilde de esa condición de pecador indigno por parte de este hombre. Fijaros, nos recuerda también lo que le pasó
al apóstol Pedro. ¿Os acordáis de aquella cena cuando el Señor lo llama a ser pescador de hombres? Allí estaba Pedro después de una noche sin pescar nada y el Señor le dice: echa las redes en aquel sitio. Señor, hemos estado toda la noche pescando, échalas allí, Pedro. Y Pedro la echa. ¿Y qué pasó? Las barcas rebosaron de peces. ¿Y qué le ocurrió a Pedro? Cayó rendido ante los pies de Jesús. Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, rendido a los pies. Pero fijaros lo que dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre y pecador. No soy digno de que estés a mi lado. La fe que agrada, la fe que maravilló al Señor Jesús es aquella que produce en la persona la humildad suficiente para venir a los pies de Cristo con toda humillación, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos indignos de su misericordia y reconociendo que solo y exclusivamente por su gracia podemos ser perdonados. Por nada que tú tengas de verdad, por nada que yo haga, por nada que yo ni siquiera quiera, es solo por la gracia. Y este tipo de corazón, esa fe, fijaros, el Señor nunca la va a despreciar, nunca lo va a desechar. ¿Os acordáis del gran rey David? Y los que han estado en la zarzuela no lo han escuchado, pero ¿os acordáis del gran rey David? Cometió adulterio con Betsabé. Y no solo eso, sino que intentó él limpiar su pecado. ¿Cómo? Voy a arreglar yo esto. Voy a mandar a Urías que venga aquí, que sabéis la historia, ¿no? Y luego muere, parece que ha sido suyo. Ya lo he arreglado yo el pecado. Ya lo he apañado yo, como diríamos nosotros, el gran rey David. Adultera con Betsabé y mata luego a Urías, intentando esconder su pecado, su terrible pecado. Pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, allí en el Salmo 51, David reconoció su pecado. Y con toda humildad, el gran rey David no le dijo al Señor: es que yo soy David, es que yo puedo. No, con toda humildad pidió perdón al Señor, sabiendo que solo el Señor podía limpiar su corazón. Y entonces cuando David clama aquello del versículo 7 del Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La fe que agrada a Dios muestra humildad sincera. Pero es que la fe que maravilló a Jesús también se caracteriza por mostrar confianza, y ese es nuestro último punto. Dice al final del versículo 7, dice allí el centurión: tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y pone el ejemplo: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Y fijaros, versículo 9, y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Y esta es la confianza, esta es la convicción de este centurión en el poder y en la soberanía de Dios, que sabía que solo una palabra, solo el deseo del Hijo de Dios era de sobra suficiente para que su siervo fuese sanado. Y el centurión pone un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de su propia vida, de su propia autoridad, como mando militar que era. De la misma manera que un soldado obedece de forma inmediata,
sin duda y sin reproche a su superior. Este centurión sabía que tanto la vida como la muerte obedecen a la autoridad divina de Jesús. El centurión confía plenamente en el poder de aquel que es el autor de la vida. El centurión confía plenamente en el poder de aquel que es el creador de todas las cosas. La fe del centurión le hace confiar en el poder de aquel que ordena, como veíamos antes, a los vientos y ordena al mar. Confía en el poder de aquel que cuida al más pequeño de los pajarillos del campo. Confía en el poder de aquel que tiene control de hasta el último de nuestros cabellos. Y ante esta extraordinaria muestra, primero de humildad, también de confianza de este hombre gentil, vuelvo a recordarlo, dice en el versículo 9 que Jesús se maravilló. La otra vez se asombró, maravilló de la incredulidad, y ahora se maravilla de la fe de este hombre. Evidentemente una cosa, Jesús es Dios. Y que sea Dios entre todos sus atributos, hay uno que es omnisciente. Él sabe perfectamente. Todo lo sabe, nada lo puede sorprender como Dios. Ahora bien, también es cierto que Jesús a la misma vez que es 100% Dios, es 100% hombre, lo estamos viendo los jueves. Y de la misma manera que sabemos que en su parte humana el Señor Jesús se cansaba, tuvo hambre, ¿os acordáis? Lloró, tuvo sed, ¿os acordáis? En la cruz. En esta ocasión el Señor también se asombra y se maravilla. Y creo que también se gozó de la fe de este soldado romano. Y en su asombro, la reacción del Señor Jesús fue decir a todos los que estaban allí, seguro que eran muchos los que le seguían, sobre todo judíos, les dice en el versículo 9 que al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Por un lado el Señor está alabando la fe de este centurión, lógicamente, pero por otro lado, con esta frase, el Señor Jesús está recordando que el pueblo de Israel, ese pueblo amado, ese pueblo escogido por Dios, estaba sumido en una religiosidad legalista. Estaba sumido en sus ceremonias ritualistas. Y estaba sumido en un autoengaño producido por una arrogancia moral, por ser simplemente judío, que somos el pueblo de Dios, lo cual lo había alejado de esa verdadera fe, de esa fe que agrada a Dios, la fe que produce salvación. Acordémonos, para los ancianos judíos este centurión era digno de la misericordia de Dios por su obra. Le habían dado la vuelta a la tortilla. Sin embargo, ante la presencia, ante la luz del Señor Jesucristo, ante la enseñanza que este centurión había escuchado en Capernaum, del Sermón del Monte también, este hombre gentil ha entendido que él no es digno. Y por eso acude humillado a pedir ayuda al único que puede perdonar el pecado, al único que puede rescatar al pecador de la muerte eterna. Este ejemplo de la fe de un centurión romano, es decir, de este gentil, fijaros, nos habla de un evangelio universal. Un evangelio universal quiere decir que tanto para judíos como para gentiles, para todo el mundo. Este ejemplo de la fe del centurión también nos habla del efecto poderoso que tiene la palabra de Dios sobre las personas. Lo decía al principio del capítulo 7, el centurión había oído hablar de Jesús, y como hemos dicho ya en Capernaum, hasta seguro lo había escuchado él directamente, había escuchado el mensaje del Evangelio directamente de parte de Jesús. Y esto fue lo que a través del Espíritu Santo produjo esta preciosa fe en este hombre que asombró y que maravilló al mismo Jesús. Pero aún hay más, fijaos.
esa fe del centurión, la fe de un gentil, que contrasta con el legalismo y con el ritual judío, nos recuerda la fidelidad de Dios con sus promesas y con sus pactos. Si nos vamos a Génesis capítulo 12, al principio de la Escritura, allí sabéis que Dios prometió una salvación por medio de la descendencia de la simiente de ¿quién? De Abraham, el pacto abrahámico. Un pacto no solo para su pueblo, sino, como dice allí, para toda la familia de la tierra. Génesis 12, 1 al 3, el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y se hará bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. ¿Y cómo termina el versículo? Esa promesa de Dios a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo judíos, mirad también romanos, gentiles, de todo pueblo y de toda nación. Así que la verdadera fe de este soldado romano es un ejemplo de la fidelidad de Dios a sus promesas y de la salvación para todo aquel que viene a Cristo con fe y arrepentimiento de pecado, sea judío o sea gentil, sea rico o sea pobre, sea hombre o sea mujer, para todo el mundo, que venga con arrepentimiento. Y termina el texto de Lucas simplemente diciendo, el final feliz que todos esperamos, que cuando volvieron a casa del centurión, el siervo ya estaba sanado. Y es que la palabra poderosa del Señor Jesús es suficiente para sanar a aquel joven criado. Solo una palabra. Y mirad, de la misma manera, solo una palabra del Señor Jesús es suficiente para que tu pecado sea perdonado de forma perfecta a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Solo una palabra. Bueno, el Señor dijo allí dos: consumado es. En castellano, allí dijo tetelestai, es solo una palabra. Consumado es. Solo por una palabra puedes ser perdonado eternamente de tu pecado. Mira, si sientes vergüenza, si sientes temor por el pecado que hay en tu vida y en tu corazón, haz lo que hizo David. Haz lo que hizo este centurión. Ve a Cristo con humildad. Ve a Cristo reconociendo tu pecado y pídele que te limpie, porque una palabra suya, una palabra, será suficiente para levantarte de la muerte eterna y colocarte en la presencia para siempre. Pídele que limpie tu corazón, y tu corazón será más limpio que la nieve, lo dice el Salmo. Ahora, si por la gracia de Dios ya eres su hijo, si por la gracia de Dios ya has sido limpiado, pídele al Señor, pidámosle a todos, yo el primero, que ponga y mantenga en nosotros esa fe que tenía este centurión, esa fe que maravilla y que agrada al Señor, esa fe que ama, esa fe que es generosa, esa fe que nos humilla y esa fe que nos hace confiar plenamente en aquel que, como hemos visto, cumple todas sus promesas y cumple sus pactos. Ese es nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque de nuevo al abrir tu palabra encontramos que tenemos como Señor al único y verdadero Dios, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe y al Dios que gobierna todas las cosas. Señor, a ese Dios que con solo una palabra, a través de su santa y bendita voluntad, puede
y Él lo ha hecho ya con nosotros, rescatarnos de la muerte eterna y llevarnos a la presencia también eterna de su Hijo, Señor. Gracias porque tú limpiaste con tu sangre nuestro corazón. Y aunque somos indignos, Señor, tú has puesto un corazón blanco delante del Padre para que podamos ser llamados su Hijo. Señor, y te rogamos, te pedimos que en tu santa y bendita voluntad, por tu excelsa y maravillosa y grandiosa misericordia, Señor, tú sigas llamando a personas al arrepentimiento. Solo tú puedes hacerlo, solo tú tienes poder para transformar corazones. Y te rogamos que tú lo sigas haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.